Pues empezamos, si queréis, ya veo que estáis todos apagados. Vamos a empezar por Clara Obligado. Las tonterías de siempre los presentadores, no sé si hace falta presentarla. Clara es escritora, es la directora de los talleres de escritura creativa, los primeros creados en este país. Ella viene, como sabéis todos, de Argentina, autora de novelas, de cuentos. No voy a dar la lista entera, voy a dar los que más me gustan a mí, pues ya que me toca a mí presentar, que son La hija de Marx, la novela que ganó el premio Femenino Lumen. Estoy leyendo del papel para acordarme de todo. Petrarca para viajeros, que es de 2015, que ganó el premio Juan March Sencillo. Y después los libros de cuentos, que yo reconozco que a mí, Clara, me gusta más como cuentista, los amores son así, que es Las otras vidas, que el libro de los viajes equivocados, que a mí es el libro que más me gusta de Clara, el que ganó el premio Setenil en el año 2012, me parece un libro alucinante, maravilloso. La muerte juega los dados y La biblioteca del agua, que es el último libro, que Clara, si no tiene uno por allá en ciernes, el último libro que ha publicado. Y después Clara es autora de dos de las antologías primordiales, primigenias y fundamentales del microrelato en español, que son Por favor sea breve uno y Por favor sea breve 2. Y pues eso, autora, maestra, experta en narrativa, y hoy nos va a hablar pues de algo que está bien que estos días no ha salido mucho, para los que os incorporáis hoy en abierto, en este Feminismos Literarios 3. Llevamos 2 jornadas a puerta cerrada, por decirlo así, trabajando desde la teoría, etcétera. Y hemos hablado de muchos temas, pero yo creo que nos faltaba introducir uno que está en el título del texto de Clara, Monstruitas domésticas, entre el humor y el horror. Y yo creo que es eso, ¿no? Cómo el humor y el horror y la monstruosidad casan muy bien. Y nada, pues sin más dilación, le paso la voz a Clara. Recordad eso, las preguntas que vayan surgiendo mientras Clara habla, mandádmelas a mi chat, al chat del moderador, o a mí mismo, al chat de David Roas, y trataré de, cuando ella termine, ir pasándoselas de un modo claro y ordenado. ¿Vale? Pues Clara, mil gracias por estar aquí, o allí, o ya no sé qué deítico utilizar con esta maldita tecnología, pero bueno, el mío es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Voy a leer porque como tenemos el tiempo pautado, preferí hacer un texto que será bastante oral, así que no os asustéis. Y bueno, que empieza con un agradecimiento, como tiene que ser, a David Roas y a Ana Casas por una invitación muy particular, que hace muchísimo tiempo que yo quería hablar de monstruos, porque trabajo el tema y la literatura fantástica también, pero como mi literatura transcurre fuera de marcos narrativos fijos o de género, no me habían invitado a participar en encuentros de este tipo. Incluso encontré, revolviendo papeles, un folleto del Círculo de Bellas Artes en el que se anunciaba en aquella España enferma de realitis crónica de finales de los 80, que un compañero y yo impartiríamos un primer grupo sobre monstruos. O sea, a mí se me había olvidado realmente que había dado aquel curso en los años 80. Intentaré estar a la altura de la concurrencia y empezaré mi exposición hablando de la gran Mary Shelley y su novela Frankenstein, sobre la que he reflexionado tantísimas veces. Voy a sugerir que nos acerquemos al texto desde el otro lado del tapiz, desde el dibujo escondido. Visto desde su anverso, es decir, desde la normalidad, el personaje del Dr. Frankenstein es un fracaso, ya que nadie lo recuerda por sí mismo y hasta cede su nombre a la criatura. Si leemos el texto de la hija de la feminista Mary Wollstonecraft, observando el tratamiento que da a los personajes femeninos concebidos de manera realista, resulta que son modelos de mujeres tradicionales que pagan su sumisión con la muerte. Con ellas muere también la heroína romántica, severamente castigada por la autora, el mito de la bondad femenina y su correlato, el masoquismo, representado en Elizabeth, quien pierde la vida por haber confiado ciegamente en los designios de su esposo. Las mujeres mueren porque son sumisas. Su destino está en manos de dos hombres, el doctor y la criatura, quienes, actuando en consonancia, las arrastran hacia la destrucción. El broche de oro misógino es la negativa del doctor de dar vida a una criatura que tranquilice y acalle al monstruo, una compañera, cito, que podía ser capaz de pensar y razonar y quizá se negase a aceptar un acuerdo efectuado antes de su creación, es decir, una mujer libre.
Mirado desde la mujer que es la autora, desde su biografía, el doctor Frankenstein bien puede representar a los hombres que la rodeaban. Amados, sí, e inteligentes sin duda, pero narcisistas y carentes de empatía, generadores de soledad, de opresión y de muerte. Es la figura del genio escenificada, tal y como Mary la vivió. Los efectos de la monstruosidad están más que en la criatura, en manos del hombre normal e inteligente, y esa normalidad, entronizada por la cultura, resulta letal para las mujeres que lo rodean. En su madurez, la autora, que había vivido tanto las exigencias económicas de su padre como las sentimentales de su marido, exhibe una personalidad bien distinta e independiente. Mary Shelley, tal como la representa Muriel Spark, dio muestras de un carácter mucho menos dócil del que le indilgaba la tradición, siempre dispuesta a colocarla en un segundo plano. Así visto desde su verso, Frankenstein, el moderno Prometeo, exhibe un matiz irónico que tal vez la autora quiso darle o simplemente representó a pesar de sí misma. Este es el primer punto que quería señalar. La posibilidad de leer algunas historias al revés, de cómo marca la tradición, la relación entre realidad o realismo, o como lo queráis llamar, y lo monstruoso, la convivencia de ambos planos, la posibilidad de decodificarlos en un sentido o en el otro. En esta relación entre lo normal y lo monstruoso, me gustaría citar un epígrafe de Julio Cortázar, con el que inicia un artículo que se llama Del cuento breve y sus alrededores. Comillas, estoy citando, dice: Leonele afirmaba que no hay cosa más terrible que la jornada normal, lo cotidiano, nosotros mismos en el marco forjado por lo terrible. Dios ha creado la muerte, también la vida. Está bien, declamaba, pero no me digáis que ha creado también la jornada normal, la vida de todos los días. Mi impiedad es grande, pero ante esta calumnia, ante esta blasfemia, retrocede. Piotr Rawicz, La sangre del cielo. Un segundo punto de mi exposición que quiero sumar a la relación entre lo monstruoso y lo cotidiano reside en la relación entre la risa y el horror. No puedo exponerlo con mucho detalle por una cuestión de tiempo, evidentemente, pero me gustaría que recordarais dos películas ya clásicas: El baile de los vampiros, creo que se llama, en Argentina se llama La danza de los vampiros, y de Polanski, y el jovencito Frankenstein de Mel Brooks. En ambas funcionan a la vez elementos del humor y del horror de manera yuxtapuesta, se pasa de un campo a otro con agilidad y por saturación. Ambas iluminan zonas en penumbra, acuden a lo incierto o a la sorpresa. Evolucionan a través de saltos imprevistos y confrontan realidades de diferentes órdenes. Estas películas, que describen a dos monstruos célebres, demuestran que hay en todo terror una pizca de humor y viceversa. En general, en ambas se normaliza una situación que aparentemente es absurda y se resignifican constantemente. Así he intentado en mis cuentos yuxtaponer el humor y el horror. Con este marco y algunas ideas más, he creado mis monstruitas con su apariencia inocente. Voy a resumir algunos cuentos. O sea, a mí me interesa mucho esta idea un poco boba, esta apariencia un poco boba de algunos personajes, como desprovistos de glamour. Voy a resumir algunos cuentos y luego voy a sacar algunas conclusiones. Primero, para situarlas, me gustaría señalar cómo mis criaturas responden a ciertos tópicos sobre la creación del monstruo. O sea, como pensé que David me iba a decir, estas no son monstruas, digo, voy a hacer un análisis de cómo sí son monstruos. Uno, la fusión con el animal, ¿no? Que esto es típico de la creación del monstruo. El cuento que voy a citar comienza así: Yo en otra vida fui avestruz. Le llamará la atención porque aquí me ve con mi aspecto de madre de familia un poco entrada en carnes. Pero eso fue hace mucho tiempo y en otro país, cuando era joven, y además transcurrió en paralelo. Quiero decir que al mismo tiempo fui mujer y avestruz. Luego el personaje cuenta cómo se sentía cuando era avestruz, cómo andaba por la pampa, las sensaciones que tenía, que eran propias de una avestruz y de las mujeres. O sea, comía bichitos, pero por otro lado sentía la nostalgia de sus pechos.
Y así entra en relaciones con un criollo, con un hombre de la Pampa, que termina así. El hombre me empezó a llamar desde la cama. Es primavera, ¿eh? El hombre me empezó a llamar desde la cama. Primero con silbiditos y mientras decía, mi linda avestruz, mi hembrita, iba dejándome un lugar a su lado y apagando el farol. Y yo nunca había visto un hombre desnudo, pero esponjé las plumas para que encontrara la piel y lo dejé hacer. Así fue como perdí la virginidad. Por eso no se lo he contado a mi marido, ya sabe lo celoso que es. Que haya vivido en otro siglo y en otro país, eso en el fondo le gusta. Dice que da cultura. El personaje demuestra cómo es más fácil explicarle a un marido que uno ha sido avestruz hace 100 años que contarle con quién ha perdido la virginidad. Segunda posibilidad de creación del monstruo. Fusión con un ser mitológico. Vamos al mercado ahora y dice, el pescadero exhibía una sirena dentro de una pecera. Compren una sirena, la única en el mercado. ¿No le da vergüenza, dijo una mujer, vender a esa pobre chica? ¿A cuánto el kilo, jefe? Se la pongo más barata que las sardinas. Mamá, mamá, cómprame ese pez. Quiero la mitad, la de arriba. El kilo de mujer es más caro. Mire, mire qué cuerpo, qué cara. El pescadero afilaba su cuchilla. No pensará mutilarla. Es usted un cerdo, una bestia. Finalmente el pescadero se cansa y grita. Venga, basta ya por hoy, fuera todos, no la vendo. Al fin y al cabo, es mi mujer. Mira que casarse con un pez, con una menor. El pescadero estaba cerrando la tienda, y no bien desapareció tras el cierre de metal, se oyó un bramido, un ribullir de escamas y jadeos húmedos. Luego, suspiros de hombre que estremecían la promiscuidad de las frutas, las carnes exhibidas. Pobre chica, dijo una señora, mientras se alejaba del puesto arrastrando el carrito de la compra. Hacerlo con un animal. 3. El doble y lo monstruoso. En otro cuento, dedicado a mi querido David Roas, el detective O'Brien, que es un personaje que transita por varios de mis relatos, pasa una noche en la habitación 201 de una pensión y descubre allí a dos mujercitas siamesas de una belleza sobrehumana. Miden unos 30 centímetros de estatura y están unidas por los pezones, por un pespunte de carne. Las siamesas se dedican a darse solaz, por decirlo de alguna manera, en este horario que no es de protección de menores, y el detective las espía, y luego por las noches, en su casa, cito, el detective ama a su esposa, pero cuando duerme sueña que decrece, cruza el pespunte de carne y se deja arrullar por el sándwich de siamesas, que lo encierra en un jolgorio de risas y piernas locas. Entonces estira la mano y acaricia a su esposa, sus dos escasos pechos a su alcance, el deseo frustrante, en su proporción humana. En otro cuento, el mismo personaje, cuando ya su mujer se ha aburrido de él y lo ha dejado, fusión con la técnica, que es otra de las formas de crear un monstruo. El detective cerró la heladera. Es un cuento que sucede en Argentina, con lo cual heladera es nevera, y la heladera Siam es muy propia de la época del cuento, de los años 40, poco más o menos, 40, sí. El detective O'Brien cerró la heladera Siam que le había regalado su esposa. Todavía le daba vergüenza reconocer que se había enamorado de un electrodoméstico. Al partir, su mujer le había dicho, no me necesitas, pero por las dudas te he comprado una Siam. Miró la heladera que, alumbrada por los coches, aparecía y desaparecía como iluminada por un faro. Y si tenía el pecho desnudo, tampoco aguantaba los calzoncillos, así que se los quitó. Por fin decidió abrir la heladera y dejó que de su vientre expuesto brotara todo el frío que él era capaz de recibir. Pegó su torso al refrigerador. ¡Qué placer! El motor de la Siam pareció despertarse y se encontró gimiendo, abrazado a su heladera, gritando ¡sí, sí! Luego, agotado, húmedo, se derrumbó sobre el colchón y recordó las quejas de Amalia cuando se quedaba dormida. Sin quinta posibilidad, el monstruo viene de un mundo sin civilizar y supone la introducción
del caos dentro de un mundo ordenado. La historia que voy a contar es parte del último libro de la Biblioteca de Agua y se sitúa en los orígenes de Madrid y cuenta el suicidio de una muchacha árabe que ha sido violada por algo que parece un monstruo, que no se define muy bien lo que es. La chica se lanza a un pozo y allí, muerta, da a luz una criatura que se lleva con el cuerpo de la madre hasta convertirla en una quilla de huesos. No es humana, ni animal, ni planta, ni todo lo contrario. Claveteados en las sienes, sus ojos brumosos no tienen párpados. De haber avanzado la preñez de la madre, tal vez hubiera sido un primate o un ser humano. Tal vez no. Es algo gelatinoso y seguirá siéndolo a través de los siglos, ya que como no ha nacido, tampoco tiene el don de morir. A veces la criatura se atraganta entre los borboteos imposibles de los caños. Eso es lo que se oye a veces cuando el agua regurgita, cuando la criatura se revuelca, se queja, se atasca, antes de despeñarse por las cañerías de Madrid. Podría traer más ejemplos, pero creo que con esto ya podemos sacar alguna conclusión. Si me distancio un poco de lo que escribo, pienso que mis textos plantean una y otra vez el estupor o la incomprensión de un género frente al otro, la masculinidad y la feminidad contadas desde orillas opuestas, los miedos que despliega esta relación, el choque de las miradas. Mientras los hombres se presentan como incapaces de emitir un nuevo discurso, las mujeres juegan y se ríen, se metamorfosean, se monstruosean, superponen identidades tanto fusionadas como secuenciadas, como en el caso del avestruz, que vive en dos épocas pero a la vez, y en una de ellas cuenta el pasado de las mujeres, su historia. Son lo raro o lo normal, según se mire. En todo caso, son las que se divierten. Mujeres que no se definen en relación al otro género, sino que se liberan y abren las compuertas de lo híbrido. La hibridez, que es lo que busco en mi escritura en general, con los problemas que trae trabajar en campos que son más patinosos, digamos, aparece en estas monstruitas domésticas que no se sumergen en lo sobrenatural, sino en la vida de todos los días, en lo cotidiano, y exhiben características no normativas, fluctuantes, discontinuas, siempre libres en la frontera entre la normalidad y la anormalidad. Esta perspectiva desestabiliza la normalidad y, como hizo Mary Shelley, la sitúa en el espacio de lo monstruoso. H. G. Wells, en El país de los ciegos, cuenta cómo un hombre llega a un territorio habitado solo por ciegos, y el que es normal se convierte en un extraño. Lo normal es lo que la cultura decide, lo que determina un grupo dominante. Mis monstruitas están pensadas en la inversión de un punto de vista de normalidad hegemónicamente masculina. Están dotadas de impulsos alternativos y risueños, con identidades alejadas del rol que les otorga el patriarcado, dispuestas a transformarse, pero también excéntricas y solitarias. Las gemelas unidas por los pezones, por ejemplo, plantean en el tema del doble, tan caro al género, pero sin rivalidades, y que para ellas ser dobles no es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino que consiste en una celebración gozosa. Podríamos decir que están festejando la sororidad. Diría también que son amorales, incontrolables y empoderadas, puesto que no exhiben ningún mecanismo desde el que se las pueda someter. Y matan, sí, creo que matan, pero matan con la indiferencia. Más que asustar, ridiculizan. Exhiben su indiferencia más absoluta ante el juicio de los hombres, quienes a su vez no están investidos de los emblemas como la fuerza, la violencia, la maldad, sino que son simplemente buenos tíos un poco quedados, con pocas ganas de investigar en realidades diferentes, es decir, muy poco empáticos. Los hombres que represento no están entronizados en su género, no revisten prestigio alguno, son claramente heterosexuales y necesitan a la mujer para sobrevivir. Las monstruitas, en cambio, representan identidad en tránsito, funcionales y disfuncionales a la vez. Así, la batalla no se plantea en el cuadrilátero tradicional.
sino en una zona incómoda en la que la batalla parece imposible, puesto que por poner una imagen, mientras uno se calza los guantes de boxeo, la otra se dedica, por ejemplo, a montar en bicicleta. La identidad femenina es culturalmente lo otro, lo raro. Los que estudiamos, no estudiamos identidad masculina, o que bien que haría falta. Estas monstruitas desdibujan los límites y exhiben un uso mestizo, extranjero, intersticial, contradictorio, tanto en temas como en estructuras, pero siempre dentro del marco de la monstruosidad cotidiana. No hay ningún "oh, ah" cuando se asoman. Carecen de cotillón y de parafernalia, pero ahí están. Y su sola presencia problematiza los códigos aceptados, las convierte en amenazadoras. A nivel formal están representadas en microficciones o cuentos muy breves, que forman un conjunto más amplio y se sitúan en los intersticios de otros relatos, que a su vez conforman una especie de novela, de modo que modulan de manera claramente marginal y actúan como goznes que imbrican diferentes planos del discurso. Después lo puedo ampliar, la relación entre lo que yo estoy buscando con las monstruitas. ¿Producen miedo? Yo diría que no. Más bien sorpresa o un humor incómodo, ya que suelen representar los miedos del patriarcado. También los ridiculizan a través de una respuesta creativa y marginal. Así, lo normal y lo monstruoso se alternan y resulta más amable la sirena que el pescadero, la mujer avestruz que su marido, la acogedora nevera que el aburridísimo detective O'Brien, y el lector, en lugar de identificarse con lo humano, tiende a identificarse con lo monstruoso. La sirena, por ejemplo, es un ser fuera del tiempo, puesto que es una diosa, y es también una extranjera que balbucea en otro idioma, y cuya monstruosidad o diferencia se ve confrontada con la monstruosa realidad de quien posee a una mujer, de quien admite que se la puede cortar por la mitad para quedarse con la parte que le viene bien. A su vez, la sirena exhibe una sexualidad no domesticada, con un punto tenso, desagradable, excesivo. Mis monstruitas están pues alejadas de lo heteronormativo. Son incontrolables porque su monstruosidad hace que no se pueda ejercer sobre ellas ningún mecanismo de control. De alguna manera son trans, porque viajan de una identidad a otra, y son críticas o indiferentes con respecto a los dictámenes que limitan. Plantean relaciones y acciones de naturaleza invisible, y alumbran una y otra vez la idea de que lo verdaderamente monstruoso es la jornada normal. No son épicas, ni libran grandes batallas, ni entran en combate, pero son intocables, cortocircuitan la normalidad y no pueden ser perseguidas. Su manera de ser, ubicua e indiferente, desencadena humor en primer plano y terror, si es que analizamos, queridos amigos, lo que estas monstruitas significan de verdad. Muchas gracias. Me gusta lo que has planteado en general, porque era lo que estos 2 días, que evidentemente eran, como antes he dicho, días cerrados de trabajo, no todo el mundo que está aquí hoy ha podido participar. Pero sí que son 2 días en los que trabajamos mucho y salió una cuestión que era eso, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo monstruos, ¿no? Porque a mí me interesaba, estos días hemos trabajado con textos desde la teoría más alejada de lo fantástico y del pensamiento de la ficción, que era sobre el problema de la discapacidad, el problema de la representación de lo femenino discapacitado, el mundo trans a partir de una metáfora sobre el monstruo de Frankenstein, la propia teoría de lo fantástico para ver cómo lo fantástico es feminista y rompe con caminos trazados. Pero por ahí aleteaba lo que tú has ido planteando, y era de algún modo lo que surge de tu charla inicialmente, que es por donde quiero preguntarte ahora, o preguntarte o plantearte algo, y tú discutes sobre el asunto, es eso: ¿por qué seguimos haciendo monstruos, ¿no? Porque leímos algunos textos donde se planteaba la reivindicación de lo diverso, ¿no? La reivindicación de lo diferente, la reivindicación de la eliminación de lo normal, ¿no? Como tú has dicho, lo normal está puesto desde el poder, y sobre todo desde un poder heteropatriarcal clarísimamente, y así se ha ido construyendo buena parte de la ficción.
Pero de algún modo, pese a que estemos reivindicando eso, ¿no? El derecho de lo diferente, el derecho de la minoría, de lo marginal, de lo discapacitado para crear un mundo más, el monstruo está ahí, o la monstrua o los monstruos con X están ahí y yo creo que reproducen lo que tú has planteado, ¿no? A mí me ha gustado mucho la idea de cómo siguen representando el miedo. Es decir, el miedo, en tu caso, el miedo de esos hombres inanes, con poca energía, con poca, pero que representan los miedos generales del hombre, seres que desestabilizan la normalidad. Me ha gustado mucho que plantees eso, ¿no? Es decir, ¿por qué son monstruos? ¿Por qué los calificamos? Tú como autora, los lectores, los percibimos y los consumimos como monstruos o como monstruas. Porque están desafiando normativas, desafiando ideas, desafiando y reivindicando, como tú decías, ¿no? Dices, hay un momento que dice que se liberan y abren las puertas de lo híbrido. Más o menos, más que una pregunta es, ¿qué opinas al respecto? Es decir, ¿por qué seguimos construyendo monstruos y monstruos? Es decir, ¿qué nos permite la exploración de lo diferente cuando estamos reivindicando un mundo que anule las diferencias y que anule la idea de normalidad frente a lo normal que viene siempre visto desde una única perspectiva? Es súper difícil, ¿no? Lo que me preguntas y creo que sí, creo que es un tema que es como pensar la realidad, ¿no? O sea, ¿qué piensas de la realidad? Yo le he dado Sí, muchas vueltas a este tema, David, por eso me apetecía muchísimo venir, ¿no? Y como argentina que soy, a mí los militares me han asustado tanto que cuando pienso en un monstruo, pienso en la realidad. Jamás se me ocurre pensar que Frankenstein es el monstruo, o sea, el claro, monstruo de Frankenstein. O sea que tengo el concepto como invertido, como latinoamericana, o sea, esa realidad que se me presentaba a mí era lo verdaderamente peligroso y monstruoso. Entonces, frente a eso, yo creo que me sale así, porque ahora estoy reflexionando sobre lo que uno ha creado, que siempre es distinto, ¿no? Lo que me sale es crear desde lo humor, que sería para mí lo más corrosivo. Quizá el humor sería lo que de verdad puede contra eso. ¿Y qué es lo que creo? Creo unos personajes absolutamente incontrolables. ¿Por qué? Porque son absurdos. claro. ¿No? Entonces creo que esto tiene mucho que ver con la identidad femenina, ¿no? Que pones una cara de sí, todo bien, como hacía Mary Shelley, y después no se sabe si no tenía relaciones lesbianas con su cuñada, ¿entiendes? O sea, claro, que llevan lo llamado monstruoso por la sociedad, que yo creo que es otra cosa, a otro lado. ¿No? Y después me interesa también mucho la idea de lo híbrido, eso lo trabajo porque soy extranjera, o sea, lo trabajo en mis cuentos que no son cuentos, sino son cuentinovelas, es una especie de mezcla extraña, y me decía Hipólita Navarro que cuando escribo novelas escribo cuentos también, porque son todos fragmentados, ¿no? Entonces, yo que no creo en estas dicotomías, lo cotidiano, lo no cotidiano, creo que la realidad se da de manera mestiza, permanentemente mestiza. Y Claro. en ese mestizaje, las mujeres tenemos una serie de estrategias, que yo creo que la más notable es esta, hacerte la idiota y crear hacer unas construcciones personales muy particulares, muy particulares. Por ejemplo, lo de la mujer avestruz, ¿no? que vive con 100 años de diferencia. ¿Y quién es el monstruo? Es el marido al que no se le puede contar nada de tu pasado porque se brota. ¿Me entiendes? No es la mujer que dice que tenía pechos y que era guapísima cuando era avestruz, eso es normal. Lo que no es normal es lo que hace el marido. ¿No? Entonces, yo creo que voy por, no sé si lo sé reflexionar bien porque me faltan elementos creativos que tú sí tienes, ¿no? Pero es como así, es como, creo que la historia de las mujeres determina que esa creatividad crea los monstruos y esos monstruos pueden sobrevivir porque son incontrolables a su vez. No, toda la razón, sí, sí, no, no. Pero fíjate que lo que tú planteabas, y ahora tenemos por aquí, antes de nada, como ya estamos en debate y nadie ha mandado, yo creo que podéis ahora levantar la mano. Tengo una pregunta ahora de Javier Alarcón, le voy a pasar la voz enseguida, pero antes déjame que te plantee una cosa. Que me ha interesado mucho esa clasificación que has hecho, porque no sé si tú te has puesto ya a leer mucha teoría sobre el monstruo y sobre las tipologías de la monstruosidad. Pero Noel Carroll, que es para mí uno de los más interesantes teóricos de la monstruosidad, él trabaja mucho más en cine que en literatura, pero una de las categorías fundamentales es la fusión, ¿no? Y la analiza desde la perspectiva que tú planteas. Evidentemente hay muchos más textos masculinos en su reflexión que femeninos, pero sí la idea. Pero tú, claro, me interesa esa fusión porque la fusión es hibridez, evidentemente, pero es una de las bases del monstruo. Desde el monstruo mitológico estamos creando monstruos pegando cosas. Cojo un trocito de una cosa y otro trocito de otra y sale una nueva realidad. Pero me interesa que, pese a la seriedad habitual del monstruo,
Frankenstein es muy serio, o sea, todavía Mary Shelley no se ha dejado ni meter mucho en el mundo de lo grotesco. Sí que me encanta como tú lo has ido en todos ellos, y yo me encanta que hayas sacado el del doble yo todavía estoy obsesionado con las siamesas pegadas por los pezones, porque se me hubiera ocurrido a unir siamesas por muchos lugares, pero por los pezones me parece prodigioso, ¿no? Ya que a Por mí un te la... hilito de carne, como una cosita así Totalmente, finita, un no, no, poco casi son que va de independientes, entera, ¿no? pero el hecho de que esa fusión no solo hibride entidades, sino que hibride géneros, no me refiero sexuales, sino literarios, está muy bien, porque todos tus monstruos provocan ese deslizarse hacia el humor, pero sin que el humor predomine. Porque hay algo de inquietud constante. Tú lo decías, a lo mejor no hay miedo. Es decir, el cuento de las dos siamesas, que es el que más recuerdo, y el de la avestruz, no te producen miedo, pero tú no hay una inquietud enorme. Y la escena de la violación perdida de la virginidad y tal es brutal, narrada, y además siempre narrado desde la perspectiva de la monstrua, ¿no? Que tiene mucho de ajolotl, ¿no? Yo fui un ajolotl, yo fui un avestruz, me ha gustado mucho también, ya no me acordaba del cuento. Pero yo creo que esa fusión, que no termine solo en la fusión biológica, sino que plantee cómo el monstruo se puede hibridar con el humor sin perder monstruosidad. Porque yo, dos ejemplos que tú has sacado, es verdad que El baile de los vampiros a mí es una película que todavía produce inquietud. Yo la veo y no estoy nunca tranquilo, no me estoy Acabo riendo de solo. ver y casi me muero de miedo de nuevo, Pero por cuando la corren los forma, vampiros por él, te mata pero de miedo, lo lleva sí, no, justo al no, borde, ¿no? no, no, Sí, totalmente. sí. No, no, y la música, la fotografía que estoy utilizando Polanski, ese nieve constante, esa sensación. Sin embargo, el jovencito Frankenstein yo creo que es más paródica que otra cosa. Aunque ahora que no me oye Ana se asusta. Mi mujer se asusta con alguna de las Yo escenas. también, yo me asusto, sí. Pero yo sí que ahí sí que no sé si ya me separo totalmente y solo me dedico a reír de lo anormal que es Mel Brooks. Pero me interesa mucho eso que has planteado, ¿no? Como hay una monstruosidad, yo creo que es una monstruosidad mucho más posmoderna que moderna, que eran muy serios. Los modernos que nos lleva ahí, ¿no? Nos lleva a que el monstruo es tan exagerado que también provoca el humor, también provoca la Claro, distorsión de que la eso realidad. lo decía muy por encima, ¿no? Que el efecto de saturación, ¿no? Si Claro, tú saturas, bueno, yo creo que estas películas juegan con que ya conocemos al monstruo. Primero, sí. me gustaría reivindicar la ironía de Mary Shelley, o sea, que quizás Mary Shelley no es una autora de Sí, humor, pero sí, la creación de sus mujeres es altamente irónica, son todas taradas las mujeres. sí, sí, Pero taradas totalmente. a un nivel, Elizabeth, la mujer del doctor Frankenstein, es irracional. Yo la veo riéndose, diciendo, mira guapa, si vas por este camino, ¿sabes qué te va a pasar? Te va a estrangular el monstruo. Es tarada y no se da cuenta. O sea, yo Absolutamente. creo que se valora poco, ¿no? Después quiero decir otra cosa. Sí que he leído material teórico, querido David, porque soy una persona obediente. No, no, Entonces, yo estoy seguro. cuando tú me hiciste la invitación, le pedí a Natalia Álvarez, que digo, por detrás es lo mejor, ¿no? Que sabe un montón sobre el No, tema, sí, que me absolutamente. pasara material y me he pasado un mes, pipa, leyendo Eso me cosas gusta, sobre eso me gusta. monstruos. Claro, ha sido por ahí, ¿no? Sí, sí he leído los textos que tú No, mencionas. seguro. Oye, Y, pues y creo ay, que perdona. Dime, dime. sí, me parece que lo verdaderamente monstruoso es lo que no somos capaces de ver, ¿no? Y me parece que lo que no somos capaces de ver es lo híbrido. Mm, O sea, hay algo que a mí me pasa con mi propia literatura. Yo creo que hay libros míos, por ejemplo, que no se ve el elemento monstruoso porque está hibridado con otras cosas. claro. Es lo híbrido. Lo híbrido es un tema que nos inquieta tanto, que las cosas no sean como quiere el heteropatriarcado, blanco o Sí, negro, sí, punto. sí, ¿No? sí, sí. O sea, nos inquieta tanto que somos incapaces de verlo. Yo creo que ahí se puede crear al monstruo, ¿no? No, no, claro, hombre, porque el monstruo vive ahí. El monstruo vive entre. O sea, si te lo pones en un lado al otro, pierde esa potencia, ¿no? El no saber dónde está exactamente es verdad. Oye, tenemos dos palabras. Natalia ha levantado la mano, pero Javier Alarcón me ha mandado por chat pregunta y es una pregunta larga, con lo cual prefiero, Javier, manifiéstate y pregúntale tú directamente a Clara Que que no lo sea harás. muy difícil, ¿eh? Que es muy temprano. Bueno, ocupa 3 páginas del chat, con lo cual por eso Ah, prefiero que bueno, Javier. no, no hay problema. En alemán te la contesto. Dime. No, no está en alemán. No, no hablo alemán. Eh, a ver, la pregunta que tenía quizás, no sé, o sea, se relaciona con lo que estamos hablando, aunque no va directamente sobre el monstruo, pero pensando en lo que estás diciendo ahora de la hibridación,
de irrupción de cosas que generalmente son invisibles o que no vemos. Y lo relacionaba con algo que hablamos recientemente en el seminario sobre poscolonialismo. Pensaba en la novela Salsa, en el cual hay unos elementos mágicos específicos y cómo la gente de Madrid los asume de forma distinta, algunos con relativa naturalidad, otros lo ven como algo exótico que se puede aprovechar, ¿no? Como se le puede sacar cierto beneficio, incluso para la fama, y otros incluso lo ven como un poder aprovecharse. Pienso en un hombre que cree que la magia le puede ayudar en su vida amorosa, digamos así, para no dañar demasiado la trama, a quienes no hayan leído la novela. Pero me llamaba mucho la atención porque siempre hay una analogía entre la forma en que irrumpe este elemento mágico y lo que podríamos ver de ciertas culturas, digamos, no céntricas en Madrid, ¿no? O sea, está ahí, aunque está invisibilizado, termina por aparecer y la gente lo asume de distintas perspectivas. Y hablábamos mucho la semana pasada sobre lo fantástico, la recepción de lo fantástico, hasta qué punto debe inquietar al lector y hasta qué punto distintas culturas o personas provenientes de distintas culturas reciben estos textos de forma distinta. Entonces, claro, yo me preguntaba, digamos, yo sé que he hecho experimentos, le pasé tu novela a una amiga una compañera de piso, y la leí yo y hemos tenido recepciones un poco diferentes digamos, por cuestiones de cómo analizar, cómo vivimos nuestra cultura. Entonces me da curiosidad saber cómo lo veías tú, si lo veías directamente como un texto fantástico que puede generar inquietud, o si lo verías más como una forma de no realismo más cercana a cosas como realismo mágico o a otras formas que no son directamente fantásticos, pero que aún así son géneros no realistas que buscan visibilizar formas que generalmente son invisibilizadas, disculpa la redundancia. Espero no haberme liado demasiado. No, espero poderte contestar. A mí el realismo mágico no me interesa como escritora, no, digamos, no transito ese camino. Me parece muy interesante para leer, pero personalmente no lo perpetro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que esa es una novela de fantasmas, básicamente, donde se representa la posesión. Es una novela sobre la posesión. Pero la crítica española la comentó, la comparó con La colmena de Cela, para que tú veas hasta qué punto no se entiende absolutamente nada cuando tú estás planteando una cuestión intersticial y fuera de contexto, ¿no? Entonces yo creo que esa novela todavía no ha sido bien leída, no se ha entendido. ¿Yo qué estoy hablando? Estoy hablando del traspase de culturas y cómo una negra cubana recita a Borges totalmente borracha y cómo la posee un fantasma de un indígena. Es un disparate la novela. Sin embargo, se leyó en España como una novela, un epítome del realismo. Entonces, bueno, yo creo que lo dramático es que lo intersticial no se entiende, sigue sin entenderse. No estamos dispuestos a entender novelas, por ejemplo, como Patria, pero ninguna novela que plantee una especie de vacilación con respecto a la llamada verdad heteropatriarcal. O sea, yo creo que yo trabajo por ahí y por eso siempre me equivoco y nunca voy a ser rica y famosa. Esa es la realidad, ¿no? Pero es lo que me interesa. ¿Te contesté o no? Estupendo. Javier, Eh, sí, sí, creo que en líneas generales sí, pero me llama mucho la atención porque, a ver, realista ni de cerca es Salsa, ¿no? Pero sí, sí, creo que más o menos entiendo hacia dónde vas. Y podrías extender en por qué no escribes realismo mágico. Me da curiosidad, es que es un tema que me gusta y me llama la atención. Que sé que tu novela no es realismo mágico, por eso decía formas más cercanas a, y no realismo mágico, pero me llama la atención, pero porque yo sí creo que es fantástico, pero también veo que juegas con otros elementos distintos a un fantástico más, qué sé yo, europeo, no sé cuál sea la palabra. Yo creo que es una ensalada de cosas como la vida misma, ¿no? Entonces, yo estos días que leía teoría, esa cosa que no hago tanto tampoco, leía teoría y digo, claro, es que los pobres teóricos tienen que justificar lo que dicen, y yo no lo tengo que justificar de ninguna manera. Yo lo que hago es una especie de artefacto donde represento las cosas, represento lo que siento. Y yo lo que siento es la hibridez y los diferentes planos conviviendo en las distintas realidades. Ese es mi punto de vista de la realidad. No, yo no creo que las cosas sean planas. O sea, eso es lo que yo llamo una mentalidad masculina aburrida. No porque la tengan solo los hombres, no porque la tengan solo los hombres. Hay muchas mujeres que tienen una mentalidad masculina aburrida, o sea, totalmente plana. Pero en ese discurso plano entra también el autoritarismo.
¿no? Sí, Entonces, claro, yo creo que este debate es súper interesante porque estamos discutiendo la modernidad, ¿no? O sea, ¿cómo nos encontramos? Ese es el punto. absolutamente. Estupendo, pues Javier, si no hay más, le paso la palabra a Natalia, que tiene por ahí levantada la mano, casi por alusiones, y no por seria, sino por experta en los monstruos. Natalia, tuya es la palabra. ¿Estás por ahí? Uy, Natalia, desapareció. ahí está. Ahí está. Ahí, Dale. esto tarda. Yo no he sabido, David, mandarte por el chat privado. No he encontrado esto del chat privado y entonces no fui capaz de escribir. Pero lo que iba a preguntarle a Clara ya lo has contestado, que era precisamente esta idea de si desde lo fantástico, desde la hibridez, crees que tiene más efecto esa crítica, ¿no? Esa perspectiva de crítica política, que al final es, ¿no? Una mirada crítica sobre la realidad. Cuando decías, mis monstruitas producen sorpresa, miedo incómodo, porque representan los miedos del patriarcado, quería darte totalmente la razón, porque se sigue viendo en este tipo de comentarios. Es tal cual. Yo siempre tengo un señor, ¿no? Que viene y me dice algo así, ¿no? Pero esto se parece a Cela. Tú dices, Dios, Ah, me han comparado con el gran macho. ¿No? ¿Esto qué es? ¿Un insulto o un elogio? ¿No? O te comparan, o sea, como no saben qué hacer contigo, tienen dos caminos. Uno es te invisibilizan, te convierten en un fantasma, y la segunda posibilidad es, bueno, ¿qué dice? Está loca, la comparo con un hombre y se acabó el problema. Entonces, yo creo que si la literatura, y sobre todo la fantástica y la literatura de monstruos, no crea un conflicto, no entiendo qué está haciendo, ¿no? El eje sería crear conflictos sobre nuestra visión de la realidad, creo, David y Ana, que sabéis más que yo de esto, ¿no? Que es una literatura esencialmente problematizadora. Pero ¿yo qué hago? Mis libros la mezclo con otras cosas. Entonces ya la mezcla de la mezcla, eso ya no lo entiende nadie. Qué deprimente, me estoy deprimiendo. No, pero voy a... Es que eres demasiado híbrida ya. Pero creo, mira, que ahora acabo de terminar un librito que se va a llamar Una casa lejos de casa, la escritura extranjera. Entonces explico la hibridez y cómo se produce la hibridez. Y también la pérdida de oportunidades que significa no aceptarla, ¿no? Porque las comunidades que aceptan lo híbrido, evidentemente se enriquecen con lo híbrido. Sin embargo, si tú cierras España a los Pirineos, esto no suena la frase, no suena de nada esta frase, da miedo, ¿no? Y ahí sí tendríamos los monstruos de David. Susto, susto real. Natalia, nada. ¿vale? Pues le tiene Damos paso Andrea. a... Genial. Pues tiene Adiós. Andrea Mayo levantada por ahí la mano. Andrea, Bueno, yo también estoy enamorada del avestruz, no solo el señor o ese con poca imaginación. A mí me encantó ese cuento, lo estoy leyendo ahora, estoy leyendo el libro ahora y me resulta fascinante. Ok, quería traer una reflexión que engancha con lo de la semana pasada y que te lo planteo a ti para que dado tu ejercicio profesional, para que lo nombres. Llevamos 3 sesiones hablando de monstruos, monstruos, monstruos que coinciden con ser monstruos, monstruos, monstruas, pero no tenemos cómo nombrarlas en español. ¿A qué voy? Que no, la palabra monstruo, si la buscáis en la RAE, con 6 acepciones creo que tiene, en todas ellas es masculino. No es masculino y femenino, es masculino. Como la palabra taur, por cierto, que es otra que podríamos traer al mismo territorio de reflexión. La pregunta es, recogiendo una intervención con relación a Beloved de la semana pasada, del otro día, es en este esquema de invisibilización, las mujeres por no ser ni siquiera monstruos. De hecho, Claro. las sirenas llaman con la voz, solamente es una cuestión así como física. De hecho, según los últimos 20 años han empezado a aparecer sirenas un poco perversas, que ya se muestran claramente para ahogar a los marineros, ya empiezan a tener un poquito más ya en Piratas del Caribe aparecen de una manera un poco más, más dura, más, ¿cómo decir? Más de romper. Esta es la idea. Entonces, recogiendo todo esto, lo que decíamos, fantástico es romper el orden,
señalaba David el otro día, decía, no, lo fantástico es aquello, el monstruo es aquello que viene a romper el orden. Entonces, a mí me gustaría, que parece que Clara lo tiene bastante currado, cómo esas mujeres se hacen monstruos y por qué no las podemos nombrar o cómo las podemos nombrar. O vamos directamente al neologismo monstrua y a correr. He dicho. Eso es lo que me pasó a mí, monstrua, porque me pensé bastante la palabra también. Me lleva a menstrua. O sea, me lleva en el acto a lo femenino, ¿no? Y me parece que la definición del monstruo es cultural. ¿Qué es lo que es un monstruo? Eso es cultural. Y yo lo que hablaba era de estrategias femeninas, que son concebidas como monstruosas, pero no dejan de ser estrategias femeninas, nada más. ¿No? Entonces, la forma de la invisibilización, por supuesto, pero esto las mujeres lo sabemos de memoria, o sea, no hace falta ni explicarlo. O sea, que tú vas a una mesa a exponer y no te dejan lugar, bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea, el otro día veía un cuento de mi nieto y representan una abuelita y digo, Dios mío, yo soy eso, ¿no? O sea, en todas las edades vas viendo cómo te invisibilizan. Primero eres un par de tetas, luego eres una proveedora, luego eres una abuelita que teje, entonces, siempre estás como fragmentada, entonces la creación del monstruo está hecha, ¿no? Y yo creo que mis personajes, la verdad, los realistas son la avestruz, la monja enana, esos son los que son realistas, porque esa es la realidad, ¿no? Me parece que el monstruo no rompe el orden está roto, de por sí. ¿Dónde está el orden no roto? ¿No? Yo no entiendo cuál es eso, o sea, que en la mente de los hombres exista un orden que les viene bien. Cuando digo hombres, por favor, estoy diciendo una mentalidad, no estoy diciendo los señores, ¿eh? O sea, que en la mente, digamos, heteropatriarcal, eso aparezca como un bloque, no quiere decir que el bloque exista. Entonces, mis monstruitas lo que hacen es craquelarlo, romperlo, entrar en él, ¿no? Pero lo que no plantean es una épica de corte masculino de nuevo. O sea, no entran una manada de monstruos armadas con armaduras, no hacen eso. Simplemente se tiran a quien quieren, convertidas en avestruz, viven en otra época, bueno, hacen lo que les da la gana. Y eso sí que es incontrolable, hacer lo que te da la gana. Esa es la idea que el otro día planteábamos, ¿no? No tanto la idea del monstruo como orden, como la idea de lo incontrolable. Es mucho más interesante. Porque yo leía una cita de King, que es muy interesante, de su danza macabra, donde él plantea eso, que no es tanto la anomalía física, lo feo, sino que te desestabiliza, te lleva a un sitio, te hace ver la desestabilización de algo que tú crees que es estable. Yo creo que el monstruo está constantemente poniendo a prueba hasta ver hasta dónde crees tú que la cosa está controlada. En el cuento de la avestruz se ve muy claro, porque ella la quieren partir por la mitad como si fuera un pez, ¿no? Y vender la parte de arriba, la parte de sardina sería más barata. Y claro, cuando una de las señoras de la compra, que para mí representan siempre la sabiduría y el sentido común, para mí el gran sabio es una señora de la compra con un carrito, porque lo sabe todo, una señora dice, pobrecilla, hacerlo con un animal. O sea, ella es la que lee bien la realidad, o sea, el animal no es la sirena, es el otro. Claro. ¿No? Entonces, sí. Claro. Es que no, y lo desestabilizador del cuento es que es el pescadero, que es el marido, el que está vendiendo a la sirena y tratando de trocearla para... Y además que es un hombre, bueno, que a mí es una cosa que me escandaliza mucho, los hombres mayores casados con mujeres guapísimas, jovencísimas. Entonces, representa un poco eso que yo vivo como una monstruosidad desde mi limitación. ¿No? Sí, absolutamente. Javier tiene por ahí otra pregunta, o sea, el Caribe sigue atacando. Ahora. Javier. Adelante, Caribe. Y también pensando, o sea, porque hablaba, ligando con esto, ¿no? O sea, las monstruosidades, también lo veo mucho en las formas de hablar. O sea, tú trabajas muchísimo las formas de hablar que se salen de las normas establecidas y híbridas, y por tanto del hibridaje del lenguaje, este tipo de cosas, y cómo eso podría representar alguna forma de monstruosidad. No sé si podrías hablar de eso y también me interesaría si tienes algún relato en el que se mezcle lo fantástico directamente con este problema del lenguaje, porque lo he visto más en textos basados específicamente en experiencias de extranjeros y ese tipo de cosas. No sé si hay uno que lo lleves más directo a lo fantástico, no sé. Mira, yo lo que pasa es que trabajo lo híbrido desde lo formal, más bien. O sea, mis textos son híbridos por naturaleza, pues no son ni cuentos ni novelas, sino una cosa que sucede en el medio, ¿no? Entonces, para mí lo híbrido no son los temas, o sea, los temas pueden estar dentro de lo híbrido,
pero lo híbrido es la manera de escribir los temas, más bien, ¿no? Entonces yo lo que busco es como un continente para un contenido. O sea, pienso que la literatura no es tema, el tema puede ser un artículo de periódico también. La literatura es básicamente forma, pero ese es mi punto de vista también. Entonces, al plantear una forma rota, lo que planteo es siempre una forma híbrida. Y al plantear una forma híbrida, planteo una forma abierta. O sea, es por ahí, ¿no? O sea que no reproduzco los sistemas patriarcales de los géneros, ¿no? Sino que trabajo por otro camino. Y no podrías ver ahí una forma de monstruosidad en esas formas de Sí, hablar. claro que es Eso monstruoso, sí, sí. Desde lo normal es monstruoso, porque estoy haciendo algo que no debo, ¿no? Que es mestizo, y en la raíz del monstruo está el mestizaje. Los latinoamericanos somos todos monstruos, ¿no sabes? De acuerdo. Pues ahora vamos a introducir un cambio geográfico desde el Caribe to Scotland. Entra Paul Quinn a ver si la monstruosidad también habita cerca de la muralla de Adriano en Scotland. Sí. Paul. Quería leer una cita de Rosalba Campra que creo que tiene mucho que ver con lo que estáis comentando. Es sobre las sirenas, precisamente, en su libro En los dobleces de la realidad. Gracias, Natalia, por cierto. Bueno, dice lo siguiente. Un paseo por los diccionarios tiene, como siempre, efectos productivos. En primer lugar, la sirena se define tal en cuanto forma parte de la cohorte fabulosa de los híbridos femeninos, a las que pertenecen también categorías como las arpías, las esfinges, o individuos únicos en su especie, como por ejemplo Melusina, mitad mujer, mitad serpiente. Pero su característica esencial es el canto, o más bien el poder letal de este canto. Me parecía pertinente. Vale, muchas gracias. Me gusta mucho Rosalba además y sus reflexiones, ¿no? A mí me interesaba, la sirena es un monstruo, no es un epítome de belleza, ¿no? Y la verdadera sirena es un ser alado, no es un pescado tampoco. Nosotros podríamos hablar de sirenas, creo, mira, el próximo encuentro, David, sobre sirenas. Sobre sirena y atunes y otras bellezas. Mira, ahí tienes el tema. Y pulpos, si puedo coger pulpo también. Sí, venga. De la difícil relación entre la sirena y el pulpo. Pulpo, maravilloso, ahí sí que sale un amor espectacular. Si quieres, te hacemos una preguntita más, si estás cansada. Yo era también a ahondar, pero voy a cerrar la puerta. Era seguir ahondando en lo que tú planteabas acerca de la evidencia como conformación yo creo de una forma de hacer también lo fantástico, lo inquietante, lo inusual. Ya sabes que ahora también estamos manejando más términos para ampliar el asunto, ¿no? Ya que están muy lectoras, si has leído lo que plantea Carmen Alemany en Alicante y habla de lo inusual, ¿no? Y sobre todo lo inusual muy manifestado a través de, curiosamente, o no tan curiosamente, de escritura femenina o escritura de mujeres. Y estás trabajando mucho en el mundo latinoamericano. Y cómo ahí también la monstruosidad es constante, ¿no? Este año que tuvimos que suspender el ciclo Fantásticas e Insólitas por el maldito virus, tenía que venir Cecilia Audave, que Cecilia es además de una pensadora, es una trabajadora del monstruo, pero me encanta porque ese tipo de monstruosidades que se están cultivando ahora, yo creo que también autores, y aquí dejo entrar también la voz masculina, es siempre constantemente desposeer al monstruo de lo que tú decías, de la horda, de lo bárbaro, de lo épico y tal, y traer al monstruo a la maldita cotidianidad y la maldita normalidad más absoluta, porque yo creo que ahí es donde hace más daño, ¿no? El hecho de que el monstruo está aquí, o la monstrua está aquí, y nos está hablando de lo que somos en realidad. Ya no falta ir hacia atrás. Las películas de monstruos y demás me aburren profundamente cuando veo que se alejan de ese marco pequeño en el que cada uno habita. Yo creo que tus monstruos son, lo que tú decías, no son absolutamente cotidianas. Si me permites el término, banales, en el sentido de que son tan banales como cualquiera de nosotros.
o No, hacen son ver la banales. pasividad. Son banales, no están haciendo nada importante, ¿no? O sea, porque yo esto de hacer cosas importantes, lo que pasa es que me parece que hace falta, en ese sentido yo soy bastante crítica, hace falta una lectura hacia atrás más importante. Yo creo que el feminismo y la literatura de terror son hermanas, surgen al mismo tiempo, ¿no? Cuando Mary Wollstonecraft está escribiendo Vindicación de los Derechos de la Mujer, le están cortando la cabeza a Olympia de Gouges en la Revolución Francesa, y Anne Radcliffe Hall está escribiendo El Italiano o El Confesionario de los Penitentes Negros, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la fantástica desde su origen representa el terror de las mujeres a habitar un mundo que no les es propio, ¿no? Un mundo donde son castigadas por sus anomalías, ¿no? O sea, cualquier anomalía, cualquier cosa que no entre en un discurso oficial es condenada, ¿no? Y me parece que quizá el humor sea una de las formas más corrosivas y más imposibles de medir y de frenar. Y de controlar, O sea, claro. claro, eso lo trabaja muy bien Freud, que no por casualidad trabaja lo siniestro y el humor, ¿no? Es un Freud, podemos decir lo que queramos de Freud, pero es un gran pensador, ¿no? O sea, él trabaja las dos cosas de la mano, y el humor te desarma mucho más que un zombie, ¿no? Porque yo un zombie lo puedo reflexionar sobre él. Sobre el humor es imposible. Estoy 4 días para entender el chiste. Eso me decían a mí de un tío que yo tenía, que era polaco, que era muy, muy perdido con el castellano. Decían, le cuentas un chiste allá en el lunes y se ríe el domingo en misa, ¿no? Entonces, tal cual. Porque nos cuentan un chiste y para decodificarlo tardamos muchísimo más que si nos asusta. Porque el miedo tiene más prestigio que el humor, ¿no? La literatura de miedo vale más que la literatura de terror, de humor, ¿no? Entonces, yo por eso he elegido el humor. A mí, Frankenstein me da risa, ¿no? Es una novela maravillosa, pero lo que me da es risa ese monstruo. Y me imagino a Mary Shelley con todos esos señores y pariendo hijos que morían, porque esa es la realidad de esa mujer cuando escribía, ¿no? Me la imagino creando eso y riéndose de eso. Claro. O sea, me cuesta mucho pensar que se lo tomó en serio. Bueno, y es que, a ver, también el humor sirve para limpiar un poco, porque si no, seguir ahondando en los mismos monstruitos, en los mismos fantasmitas, en la misma cosa. Yo creo que el humor lo que ha hecho es abrir un camino nuevo, abrir un camino diferente y te hace pensar. A mí, yo siempre el humor, siempre se lo digo a mis alumnos, no es una forma de pensamiento. El humor, lo peor que le puede pasar al humor es que sea complaciente y banal. El humor es un cuestionamiento completo de todo, claro. No, decía Javier Poncela que era el zotal, que era como la cosa para limpiar, ¿no? Fantástico, sí, Poncela es fantástico. Y además es el gran arte español, ¿no? El humor dentro de la literatura española tan seria, ¿no? Que siempre premia las obras serias. Sí. El humor es lo que ha hecho la gran literatura española, sin duda. El Quijote adelante, ¿no? Para atrás también. Pero bueno, más chiste que compararte con Cela, yo creo que ahí se superaron a sí mismos, ¿eh? Me han dicho cosas duras, pero eso fue lo peor casi, ¿no? Pues oye, si Eva, la chica que iba a preguntar, ha desaparecido, yo creo que si no hay nadie que tenga, mis compañeras de moderación y demás, si no hay nadie que tenga una pregunta, pues si quieres te dejamos descansar. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara.